Me llamo Alicia y tengo 34 años. Desde hace 5 estoy casada con Sergio. Vivimos en Mataró, un pueblo tranquilo cerca del mar. Dirijo una fundación que acompaña a mujeres después del divorcio para que puedan empezar de nuevo. A veces me parece irónico, porque en mi propio matrimonio me siento cada vez más lejos de mí misma. Cada mañana, al despertar, no pienso en planes ni en metas. Solo me preparo para responder de forma correcta a frases como que hoy me ven. Un poco extraña, cuando Sergio me dijo que viajaría por trabajo a América Latina durante una semana, lo único que sentí fue alivio. Justo en esos días estaban cambiando toda la instalación eléctrica en nuestro piso. Era tan antigua que la luz parpadeaba y los plomos saltaban todo el tiempo. Pensar en quedarme en casa de su padre no me resultaba la opción más agradable. Siempre hubo cierta distancia entre Ricardo y yo. Su actitud era reservada, como si evitara algo que él mismo no quería enfrentar. Sin embargo, con el ruido constante, el polvo y el desorden en casa, acepté quedarme allí por unos días. Él me abrió la puerta sin hablar demasiado. En vez de darme la bienvenida, me entregó una toalla limpia y señaló dónde estaba el café. La casa tenía olor a madera y a alguna especia fuerte, quizás curry. No me preguntó cómo estaba ni mencionó nada sobre las reformas. Solo dijo que si necesitaba algo, se lo dijera. Eso no me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba de él, su piso no se parecía al nuestro. Tenía azulejos antiguos y alfombras desgastadas. Sin embargo, cada objeto estaba puesto con intención. Observé cómo colocaba su taza sin hacer ruido, siempre en el mismo lugar. Todo parecía estar conservado con cuidado, como si cada cosa tuviera un permiso invisible para existir allí. Dejé mi maleta en un rincón del dormitorio sin deshacerla. La idea era quedarme solo un par de noches. Era un techo temporal, nada personal. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. No era por la actitud de Ricardo, que seguía siendo distante pero sin grosería. Tampoco por el ambiente del piso. Era yo quien no se sentía parte de ese lugar. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me observaba buscando señales en mi ánimo. Nadie trataba de corregirme ni de consolarme. En ese silencio, que antes me parecía frialdad, sentía algo diferente. Era un espacio, y esa libertad me inquietaba más que la semana sin mi marido. Aquella primera noche no pude dormir rápido. No era por la cama ni por ruidos desconocidos. Solo tenía pensamientos dando vueltas. Pensamientos que evitaba desde hacía tiempo. Pensaba en mí, en lo que he llegado a ser. Y me preguntaba si tal vez, para volver a una misma, no siempre se necesita compañía. Al día siguiente, al entrar en la cocina, Ricardo ya estaba en la mesa. Tomaba café y leía el periódico. No se levantó ni me saludó con palabras. Solo asintió con la cabeza, como si yo llevara viviendo allí desde hace semanas. La atmósfera era estable, con una calma que me desorientaba. Sentí que mi tensión interna no podía integrarse en esa serenidad. Su cocina era casi impecable. No había manchas. Las especias estaban ordenadas en frascos iguales. Los cuchillos afilados seguían un orden claro, y los paños colgaban con precisión. No parecía una obsesión, sino el hábito de alguien que intenta mantener el control sobre lo que lo rodea, porque hay otras cosas que no puede cambiar. Sin decir nada, me sirvió una taza de café. No me preguntó cuánta azúcar, pero lo preparó. Como me gusta, sin azúcar. Eso me sorprendió más que cualquier gesto amable. Nos sentamos frente a frente y tomamos café en silencio. Parecíamos dos desconocidos compartiendo una mesa por coincidencia. Pero ese silencio no era incómodo. Era como una pausa natural entre páginas de un libro que aún no se termina, pero que ya ha captado tu atención. Yo venía de una convivencia donde incluso durante las discusiones se usaban palabras amables y gestos forzados. Aquí todo era diferente. Sentí algo que no recordaba hace mucho tiempo. Honestidad sin expectativas. Nadie intentaba quedar bien. No escuché frases como «¿Cómo dormiste?». Solo una mirada tranquila y una taza bien servida. No vi al hombre mayor que imaginaba. Ricardo no era un abuelo que esperaba los fines de semana para hablar con su hijo. Era una persona presente. No vivía del pasado, aunque conviviera con él en cada gesto. Su rostro tenía arrugas marcadas, labios apretados,
pero no por enojo. Era como si hubiera aprendido a no decir más de lo necesario. No parecía el tipo de hombre que acuna bebés ni que expresa ternura con facilidad. Pero había en él una fuerza que no necesitaba mostrarse. Una firmeza que se había formado con los años. En silencio, por un momento sentí ganas de iniciar alguna charla ligera, aunque fuera sobre el clima. Pero me contuve. Entendí que en esa casa no hacía falta. Ricardo no hablaba por hablar. Y tal vez por eso, su presencia se sentía más auténtica que la de muchas personas que conozco. Desde el principio supe que este no era solo un techo provisional. Ese hogar tenía objetos que estaban allí por una razón. Vi unas fotos en un estante. No reconocí a nadie. No había imágenes de Sergio ni de su madre. Solo un hombre joven junto a una mujer desconocida. Ricardo notó que las miraba. No dijo nada. Dobló el periódico y salió de la habitación. Me quedé unos minutos más en la mesa con la taza en la mano. No tenía prisa por levantarme. No porque fuera acogedor, sino porque en esa rutina había algo que no comprendía del todo. Era incómodo, pero al mismo tiempo me hacía querer quedarme un poco más. Días después, cuando él salió por asuntos personales, quise ordenar mis cosas. En el pasillo había un armario tipo trastero. Estaba medio lleno de cosas viejas. Solo buscaba un sitio para dejar mi bolso. Al mover una caja etiquetada como repuestos, encontré otra más abajo. Era de cartón, con cinta adhesiva amarillenta y las esquinas desgastadas. Tenía una capa de polvo que indicaba muchos años sin ser tocada. No coincidía con el resto del orden del piso. Parecía algo olvidado. La abrí con cuidado. Había cartas. Fotografías antiguas, algunas postales enviadas desde Francia e Italia. Varias personas escribían, pero sobresalían las cartas de una mujer. Su nombre no aparecía entre los que Sergio me había mencionado. El estilo era íntimo. En los reversos de algunas fotos ella escribía frases cortas, fechas, lugares. No se hablaba de matrimonio ni de hijos. Nada encajaba con la imagen familiar que yo tenía de Ricardo. Me senté en el suelo frente a esa caja. Quise saber más. No por simple curiosidad, sino porque esas palabras contenían algo que parecía seguir vivo. Algo que, tal vez, yo también echaba en falta. No pensaba preguntarle. Entre nosotros no había espacio para intromisiones. Pero esa noche, mientras cenábamos en la misma mesa de siempre, hablé sin planearlo. Mencioné que había visto unas fotos en la caja del trastero. Le dije que esa mujer no parecía su esposa. Él dejó el tenedor, me miró con calma, como si evaluara qué podía decirme. Respondió que no todos los matrimonios empiezan con amor, pero muchos terminan en él. No mostró tristeza ni arrepentimiento. Solo una aceptación tranquila. No. Intentó explicarse. Esa frase, dicha sin drama, me afectó más que cualquier confesión. En ese instante lo vi distinto. No como el padre de Sergio. No como el hombre mayor que lee el periódico en silencio. Lo vi como alguien que ha vivido algo profundo. Alguien que lo lleva dentro sin compartirlo con nadie. Después de eso, algo cambió en mí. No puedo explicarlo. Del todo. No fue una idea ni un sentimiento. Fue como si algo interno se equilibrara. Entendí que ya no buscaba saber quién había sido él para su hijo, sino quién seguía siendo él para sí mismo. Por primera vez sentí no solo ganas de escuchar. Sentí la necesidad de comprender a otra persona sin juzgar. Como si esa historia ajena también tocara algo mío que había estado callado durante mucho tiempo. El día siguiente empezó como siempre, sin apuros, café, tostada, un leve gesto con la cabeza en vez de un saludo, como si ambos ya estuviéramos acostumbrados a la presencia del otro, sin necesidad de modificar ni a nosotros mismos ni el ritmo de esa cotidianidad. Me senté frente a Ricardo, igual que ayer, pero esta vez entre nosotros ya no existía esa distancia recelosa que marcó los primeros días de mi estancia en su casa. Él leía un artículo técnico, bebiendo café a sorbos lentos, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hablar no porque debía, sino porque quería. Empecé sin un objetivo concreto. Le conté que ese día tenía que responder decenas de correos de mujeres que esperaban apoyo, recomendaciones, soluciones,
aunque muchas de esas preguntas ya no tenían relación directa conmigo. Le hablé de lo agotador que era cargar constantemente con las historias ajenas, cuando una ya no tiene espacio para la propia. No interrumpió, no opinó, no sugirió, solo escuchaba, sin apartar la mirada de la taza, y paradójicamente, esa atención silenciosa me impulsó a seguir hablando. Nunca antes me había sentido tan profundamente escuchada, ni siquiera con Sergio, donde mis pensamientos solían tomarse como una expresión más de cansancio, ni en el trabajo, donde todos creían que yo tenía una respuesta para todo solo porque había fundado la organización. Quise comprobar si de verdad me oía, o si solo me escuchaba por cortesía, pero no encontré en él ni rastro de indiferencia, ningún vistazo al costado, ni esa costumbre de interrumpir a mitad de frase para insertar su propia visión. Le conté como a veces me descubro sin reconocerme en la mujer que vuelve a casa, ni en el espejo, ni en lo que dice, ni en lo que calla. Y otra vez él guardó silencio, pero un silencio que no pesaba, que no rechazaba, era un lugar donde podía estar sin presión, sin respuestas, sin tener que ser interesante. No sabía que lo llevaba a escuchar con tanta atención, sí. Era respeto por el simple hecho de que yo existiera, o una callada coincidencia con lo que yo intentaba decir por primera vez en voz alta. Pero en cierto momento dejé de necesitar entender su motivación, porque el simple hecho de que alguien estuviera ahí, sin tratar de cambiar el curso de mis pensamientos, ya era suficiente. Era extraño, no sentir el peso de la conversación cuando hablas de cosas que normalmente guardas dentro. Y más extraño aún, entender que esa conversación se daba con un hombre que solo conocía de oídas, y no por lo que decía mi esposo, sino por el azar que nos puso bajo un mismo techo. Después del desayuno me quedé sentada a la mesa, terminando mi café despacio, mientras él recogía su periódico, salía a la terraza y, sin mirar atrás, simplemente dijo: si alguna vez quieres hablar otra vez, no esperes el momento oportuno. Lo importante no tiene horario. Sus palabras fueron sencillas, pero sin ligereza. Sonaron como un consejo que no pedía nada a cambio, ni gratitud, ni respuesta. Y comprendí que hablar con él no daba miedo, porque no tocaba mis puntos débiles para dejar huella en ellos, sino que simplemente reconocía que existían, y eso bastaba para empezar a confiar. Unos días después, él entró a la cocina justo cuando yo estaba buscando en el móvil el supermercado más cercano. Quería comprar algunos productos habituales, porque toda esta historia con los frascos de arroz y las salsas caseras empezaba a provocarme una extraña sensación de encierro. Ricardo se ofreció a llevarme, aunque sin insistencia, simplemente lo soltó al pasar, que tenía que salir de todas formas, que podía dejarme de camino. Acepté sin pensarlo mucho, porque después de varios días en ese piso, estar a solas con él ya no me resultaba raro, al contrario, su presencia tenía algo sólido que calmaba, incluso cuando no lo admitía del todo. El coche resultó ser más viejo de lo que esperaba, un viejo Seat, con el volante rayado y botones que había que apretar con cierta fuerza para que respondieran. No encendió la radio, no hizo preguntas, y yo ya me preparaba mentalmente para un trayecto breve y sin palabras, cuando, al pasar un cruce familiar, giramos inesperadamente hacia otro lado. Me giré, algo sorprendida, pero él, sin cambiar el tono, dijo que primero quería pasar por un sitio, un parque donde solía ir antes, pero que hacía tiempo no visitaba. No me opuse, no tenía motivos, o quizás porque, muy dentro de mí, ya intuía que ese paseo no sería como los demás, aunque no ocurriera nada especial. El parque era pequeño, pero muy tranquilo, caminos estrechos, bancos viejos, unos pocos árboles que se extendían en varias direcciones como intentando ocupar más espacio del que les estaba permitido. Nos sentamos, sin ponernos de acuerdo. Pero al mismo tiempo, y esa naturalidad extraña del gesto me hizo callar, aunque ya tenía en mente decir algo por compromiso. Él se quedó ahí, sereno, sin meter las manos en los bolsillos, sin bajar la mirada, solo miraba al frente, como recordando algo, pero sin nostalgia. Luego dijo, casi sin entonación, como quien afirma lo evidente: a veces pienso que Sergio no se parece en nada a mí. Aprendió a escuchar, pero no a oír. No supe qué responder, porque en esa frase no había reproche, como podría esperarse de un padre evaluando a su hijo, ni había pena, más bien una aceptación triste, un acuerdo silencioso con una realidad que ya no se puede cambiar. Lo que más me sorprendió fue que no lo tomé como una crítica a mi esposo, sino como una verdad que yo misma llevaba tiempo sintiendo, pero que aún no había logrado poner en palabras. Sabía que no me sentía escuchada por Sergio, aunque en apariencia lo hiciera todo bien, me oía, asentía, hacía preguntas.
Pero dentro de esa aparente atención no había nada auténtico, solo la necesidad de ser el buen marido, no una persona a mi lado. De regreso casi no hablamos. Y aunque pasamos por las mismas calles de siempre, noté que miraba la ciudad de otra manera, como si todo se hubiera vuelto un poco más nítido, como si el mundo hubiera bajado el volumen. Cuando encendió un viejo disco, una canción de Sabina llenó el coche tan de repente que casi di un respingo. Pero él no cambió de pista, y yo no se lo pedí. La melodía me era familiar, pero la escuché como si fuera la primera vez, sin ruido de fondo, sin pensamientos intrusivos, simplemente como era. Lo miré de reojo, y noté algo importante: no estaba concentrado en conducir, ni en la ruta, sino en el momento mismo, como si esa música le diera permiso para estar completamente consigo mismo. De pronto, deseé que ese paseo durara un poco más, no porque quisiera oír algo más, ni decir nada, sino porque por primera vez en muchos meses no tenía prisa por llegar a ningún lado, ni regresar a algo, ni responder a lo que ya no era mío. La noche siguiente cenamos un plato sencillo, verduras guisadas con arroz, un poco de pan, sin preparativos especiales ni ambiente de celebración, simplemente como un día que no necesita excusas para terminar con dignidad. Me di cuenta de que, en estos pocos días, entre nosotros se había formado un ritual no dicho, pero claramente perceptible. Después de cenar, limpiábamos la cocina juntos, sin repartir tareas, sin decidir quién hacía qué, todo surgía de manera natural, como si ya lo hubiéramos hecho cientos de veces antes. Ricardo lavaba los vasos, yo secaba y ordenaba los platos, y en ese proceso había algo profundamente tranquilizador, no por la acción en sí, sino porque a su lado no necesitaba ser mejor, más simpática, más inteligente, más interesante de lo que realmente era. Cuando terminó, y yo estaba con la última cuchara en la mano, se giró inesperadamente hacia mí, tomó el trapo de mis manos y dijo con calma: nunca me gustó la idea de decirle a la gente cómo debe vivir. Pero si alguna vez te sientes perdida, quédate. No en esta casa. En ti, esas palabras, dichas sin dramatismo ni intento de parecer sabio, me alcanzaron con una precisión tal que no supe qué hacer con su sencillez. No había en ellas ninguna moralina, ningún mensaje escondido, solo el deseo genuino de que no me olvidara de mí misma, incluso si todo lo demás iba en contra de las expectativas. Sonreí, no por cortesía, ni como respuesta automática, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí como la sonrisa surgía sola, como si mi cuerpo finalmente se permitiera sentir algo más que agotamiento. Y sin pensar, sin calcular, sin medir, simplemente toqué su mano, un gesto leve, casi imperceptible, no como señal ni invitación, sino como confirmación de que lo había escuchado, y lo aceptaba. Él no se retiró, no cambió su expresión, solo me miró fijamente, largo, en silencio, de una forma que me hizo tensarme y al mismo tiempo soltarme por dentro. Su mirada no era una pregunta, ni una respuesta, más bien una constatación. Ambos entendíamos que algo había cambiado, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Entonces, despacio, sin apuro, como dándome tiempo para negarme, para alejarme, se inclinó y me besó, sin alarde, sin prisa, sin duda. No fue un episodio que cambiara todo de repente, fue más bien algo que ya venía gestándose por dentro, pero que aún no había tomado forma. No lo detuve, no porque no pudiera o no quisiera, sino porque dentro de mí ya no veía razón para esconder ese momento tras la moral, el miedo o la duda. No se trataba de romanticismo, ni de traición, ni de huida de la realidad, era algo mucho más profundo, el reconocimiento de una presencia mutua en un instante donde ninguno fingía ni se ocultaba. No nos abrazamos después, no dijimos nada, no cambiamos de postura, solo seguimos ahí, de pie, en la luz habitual de la lámpara de la cocina, rodeados de platos aún húmedos. Y en esa normalidad no había nada pequeño, porque fue precisamente ella la que hizo este momento verdadero. A la mañana siguiente me desperté sin ansiedad, sin esa sensación de error, sin el pánico que suele llegar cuando uno cruza una línea que consideraba inviolable. Me sentía en paz, incluso extrañamente tranquila, como si la noche anterior no hubiera roto nada importante, sino más bien hubiese recogido con cuidado algo dentro de mí que llevaba tiempo esparcido y olvidado. No me escondí, no evité su mirada, no ensayé explicaciones en mi cabeza, no porque no hubiese pasado nada, sino porque lo que pasó no necesitaba explicaciones, ni excusas, ni reparaciones. Ambos sabíamos que no fue casual, ni un arrebato, ni un juego, fue el resultado de días en los que nos fuimos desnudando hasta la verdad, sin tocarnos. En la cocina, él actuaba como siempre, preparó el café, sacó el pan, puso los platos sobre la mesa,
sin alterar el tono, ni el ritmo. Como si la noche no nos hubiera dividido en un antes y un después, sino que simplemente hubiese sumado un nuevo nivel a nuestro diálogo cotidiano sin palabras. No sentí necesidad de hablar del beso, no por vergüenza, sino porque todo lo que podía decirse ya había ocurrido en esa mirada, en esa calma, en ese momento. En cambio, hablamos del almuerzo, él propuso preparar mi sopa de verduras favorita con chile, y yo le respondí en broma que solo si me dejaba cortar la zanahoria a mi manera y no en esos cubos perfectos que él siempre hace. En esa charla de cocina había más verdad que en muchas palabras dichas en los últimos años, no por el contenido, sino por la manera en que nos hablábamos. Observaba cómo arreglaba una vieja tostadora, sin prisa, sin nervios, con una concentración casi ritual, como si ese gesto lo anclara a la realidad cuando algo mucho más serio se movía a su alrededor. Sus manos trabajaban con la firmeza de quien no está acostumbrado a correr, pero que siempre termina lo que empieza. Y en algún momento me sorprendí pensando que me sentía segura con él, no en el sentido de protección física, sino en ese donde no hace falta inventarse una versión nueva de una misma, ni demostrar nada, ni mantenerse alerta solo porque alguien espera otra versión de ti. Esa seguridad era inusual, porque no era suave ni envolvente, era clara, sobria, como un te veo, firme, sin el añadido de y tengo que hacer algo con eso. Ya no pensaba en obligaciones, no revisaba el teléfono, no me sorprendía diciendo frases aprendidas para parecer presente en situaciones que ya no significaban nada. No quería irme, no porque estuviera escapando de algo, sino porque sentía que, en esa cocina con la tostadora desmontada y olor a pimientos, por fin estaba en una realidad donde la presencia no era formalidad, sino elección. No mencionamos la noche anterior, y en eso, justamente, hubo el mayor reconocimiento de que se había vuelto parte de nosotros, sin necesidad de nombrarla, porque vivía en cada mirada, en cada gesto doméstico, en cada pregunta que no hacía falta formular. No era amor en el sentido habitual, no era una ilusión, ni una fantasía, era un acuerdo silencioso entre dos personas que no competían por atención, que no intentaban retenerse, pero que, al mismo tiempo, permanecían cerca no porque debieran, sino porque ya no querían otra cosa. El sábado, mientras revisaba la ropa en mi maleta, decidiendo si valía la pena lavar algo más o si ya era suficiente por unos días, sonó una llamada de Sergio. Su voz sonaba como siempre, incluso un poco juguetona, como si intentara crear una atmósfera de cercanía ligera, una que, si soy honesta, ya hacía tiempo que no surgía de forma natural entre nosotros. Quería contarme dónde se había alojado, hablaba de un hotel pequeño con vista al océano, de la comida local, de una presentación que había salido mejor de lo esperado. Todo sonaba familiar, como una repetición de éxitos ajenos que ya no me tocaban en absoluto. Yo lo escuchaba con atención, no lo interrumpía, no hacía preguntas, no porque me interesara, sino porque así veníamos viviendo últimamente. Hablamos porque toca, escuchamos porque es lo correcto. En el fondo de la llamada apareció una voz femenina, baja pero clara, una frase corta, algo como, «¿Esto es mío?» o «¿Viste mi camisa?». No fue lo bastante fuerte como para asustar, pero sí lo suficiente como para que no me quedaran dudas. No era una colega, ni personal del hotel, ni alguien de paso. Sergio no reaccionó, ni hizo una pausa, simplemente siguió hablando como si yo no hubiera oído nada, como si mi oído hubiese desaparecido con la distancia. Y justo en ese momento no sentí celos, ni dolor, solo una claridad fría, firme. Hacía tiempo que ya no estábamos juntos, solo nos aferrábamos a los restos de algo que ya no existía. Él eligió no mentir, pero tampoco decir la verdad. Y en eso estaba resumido todo nuestro matrimonio de los últimos años. No mentíamos, simplemente dejamos de decir la verdad porque implicaba consecuencias. Esa misma noche, mientras Ricardo y yo estábamos en la terraza, por fin dije lo que había estado dando vueltas dentro de mí desde la mañana. No buscaba una reacción, simplemente ya no podía seguir sin nombrar las cosas como eran. Lo miré directamente a los ojos y dije con calma, sin dramatismo, sin dolor, sin pausas. Ninguno de los dos llegó aquí por casualidad, no se sorprendió, no preguntó, no se justificó, no buscó otras palabras, solo asintió, como si ya lo hubiese escuchado antes, tal vez dentro de sí. Luego, tras una pausa breve que no tensaba ni dramatizaba, respondió con la misma simpleza y precisión, quizás nuestras rupturas no son una tragedia. Son puertas, y esas palabras, dichas sin grandilocuencia, sonaron tan naturales que ya no necesitaba ninguna confirmación, ni sentimientos, ni planes, ni confesiones. No fue un momento de promesas,
ni un diálogo que llevara a una resolución, ni un punto donde el destino cambiara de rumbo. Fue un acuerdo silencioso de que ambos habíamos atravesado algo, cada uno por su lado, cada uno en su propia soledad, cada uno en su largo silencio. No nos buscábamos mutuamente, simplemente. Dejamos de escondernos de nosotros mismos y, por azar, nos encontramos justo cuando ya no teníamos fuerzas para seguir fingiendo. No había necesidad de explicar ni de hacer planes, porque lo que había entre nosotros no era un «que vendrá», sino un «por fin». Me quedé en la terraza mucho después de que él se fuera a su habitación, sin mirar el reloj, sin pensar en el día siguiente, sin evaluarme desde fuera. Por primera vez, simplemente estaba, sin límites, sin miedo, sin necesidad de mantenerme dentro del molde de lo habitual. Y fue en esa noche cuando entendí, sin vuelta atrás, que lo más importante a veces no sucede cuando alguien regresa, sino cuando tú dejas de huir de lo que hace tiempo ya te encontró. A la mañana siguiente, antes de haber despertado del todo, ya no se oían los sonidos habituales en el piso, no tintineaban los platos, no corría el agua en el baño, no se oía el crujido característico de la silla que Ricardo siempre arrastraba un poco al sentarse con su taza de café. Me levanté despacio, abrí la puerta del pasillo y lo vi al instante. Sus zapatos habían desaparecido del recibidor, su chaqueta ya no colgaba del gancho donde siempre tenía su sitio preciso. Sobre la mesa de la cocina había una pequeña nota, doblada en dos, sin sobre, sin nombre, pero supe al instante a quién iba dirigida, porque en esa casa ya no quedaba nadie más que tuviera algo que leer. Me senté en una silla. Sin apresurarme a abrirla, la sostuve entre las manos unos minutos, como si intentara alargar el momento antes de que lo escrito se volviera irreversible, antes de que algo en mí cambiara para siempre, porque las palabras, aunque escritas a mano, siempre tienen un peso que no se puede devolver. En la nota no había nada de más, sin promesas, sin dramatismo, solo una frase simple y honesta, en la que sentí más presencia que en muchas conversaciones que duraron años. No sé si tengo derecho a ti, pero sé que contigo recordé quién fui alguna vez. No necesitaba nada más, ninguna explicación, porque esos días habían dicho más de lo que podría expresar cualquier carta larga, y entendí que su decisión, irse temprano, dejar solo unas pocas palabras, no tocar lo doloroso, era un gesto profundo de respeto hacia lo que había nacido entre nosotros. A veces, dejar a alguien en paz es la forma más honesta de amor que uno puede ofrecer. Él no huyó, no se escondió, no cortó el lazo, simplemente se fue, dejándolo justo para no romper lo verdadero. Me quedé una noche más en el piso, aunque ya podría haber hecho las maletas e irme. Mi traslado temporal hacía tiempo que había dejado de ser solo una cuestión práctica. Caminé por las habitaciones, notando cómo tantas cosas me recordaban a él, no de forma directa, sino a través de detalles, los libros ordenados, una taza dejada en el escurridor, el tarro de miel que siempre colocaba al fondo del refrigerador porque todo debe estar en su sitio. No lloré, no sentí que perdía, porque no había perdido nada. Al contrario, por primera vez en muchos años sentí que había ganado algo demasiado personal como para sostenerlo en las manos, pero lo bastante valioso como para llevarlo dentro. Esa noche salí a la terraza, donde aún estaban las dos tazas que no habíamos recogido la noche anterior, y simplemente me senté, mirando las luces de los balcones vecinos. En esa luz no había solemnidad, en el aire no había drama, solo una noche cualquiera, que por fuera no se distinguía de las anteriores, pero que se volvió distinta porque, por dentro, ya nada era igual. No pensaba en él, ni en nosotros. Ni siquiera en Sergio, pensaba en mí, en quién era antes de llegar allí, y en quién era ahora. Y aunque en el espejo tal vez no se notaran cambios, por dentro todo había cambiado tan profundamente que ya no podía fingir que vivía en el formato habitual del «todo está bien». La noche pasó tranquila, sin sueños, sin ansiedad, sin esos pensamientos que suelen mantener la mente en tensión hasta el amanecer. Y cuando desperté, supe con claridad que no tenía a dónde ir, pero por fin tenía a dónde volver. No a un lugar físico, ni a un punto en el mapa, sino a mí misma. A esa parte que ya no iba a callar cuando todo dentro de mí gritara por la verdad. Al día siguiente regresé a nuestro piso en Mataró, ese lugar donde los olores ya no cambiaban, los muebles seguían en el mismo sitio, y las paredes, aunque recién pintadas tras la reforma, aún llevaban la huella de lo que nos habíamos convertido en los últimos años. Sergio me recibió con souvenirs, besos, un abrazo rápido pero sin emoción, y las típicas preguntas que sonaban más como una lista de control que como un verdadero interés por saber cómo me sentía. Hablaba de su viaje, de la ciudad,
de las excursiones, hacía bromas sobre la comida local, como si nada hubiera cambiado, como si mi estancia en casa de su padre hubiera sido solo una incomodidad doméstica que debíamos olvidar en cuanto se cerraran las puertas de nuestro hogar. Yo le respondía con la sonrisa que usaba los últimos 2 años, esa que no contenía emoción, pero tenía suficiente forma como para no levantar sospechas ni generar conversaciones incómodas. Mientras lo escuchaba, me daba cuenta de que ya no prestaba atención al contenido de sus palabras, porque me atravesaban sin dejar huella, sin despertar nada, ni acuerdo, ni rechazo, ni conexión. Observaba sus movimientos, cómo colocaba el hervidor, cómo desempacaba, cómo revisaba los correos en su móvil, y al mismo tiempo pensaba que ya no me sentía en casa, no porque el lugar hubiese cambiado, sino porque yo ya no pertenecía a ese espacio, aunque mi cuerpo aún estuviera dentro de él. Esa noche propuso ver una película, como hacíamos antes, cuando todavía intentábamos construir algo parecido a una tradición. Acepté, no por interés, sino para evitar un conflicto. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, y por primera vez sentí con total claridad que entre nosotros ya no quedaba ni siquiera vacío, porque el vacío necesita espacio, y entre nosotros solo quedaba una barrera invisible de cristal, donde cada uno veía únicamente su propio reflejo. Él no notó los cambios, o no quiso notarlos, o tal vez estaba tan acostumbrado a no mirar las grietas que no se atrevía a hacer preguntas cuyas respuestas ya no tenía. Le bastaba con que yo estuviera a su lado, que respondiera, que no discutiera, que no guardara silencio de forma agresiva, y esa estabilidad exterior le hacía sentir que el mundo seguía siendo comprensible. No hablé de lo que había pasado, no porque quisiera guardar un secreto, sino porque no veía sentido en palabras que no cambiarían nada. Las confesiones son para quienes están dispuestos a escuchar, no para quienes fingen que todo está bien. En su mirada no había ni inquietud, ni preguntas, ni incomodidad, se comportaba como si el tiempo se hubiera detenido por una semana. Y ahora simplemente hubiéramos apretado el botón de continuar. Pero yo ya no podía, no por moral, ni por miedo, sino porque cada célula de mi cuerpo sabía, ya no estoy aquí. Y tal vez, nunca lo estuve, en lo más profundo sentía paz. Pero no la que llega después de resolver los problemas, sino esa que aparece cuando uno deja de luchar contra la realidad. No pensaba en Ricardo todo el tiempo, no repasaba escenas, no planeaba, no fantaseaba, pero todo lo que ocurrió entre nosotros vivía tan hondo en mí, que incluso el silencio de este piso sonaba distinto, como si el espacio mismo recordara que ya no soy la misma que se fue de aquí. Preparaba la cena en silencio, y cuando Sergio preguntó si todo estaba bien, le respondí, sí, y esa respuesta fue tan incolora, que ni siquiera intentó profundizar. En su mundo, todo volvía a su sitio sin esfuerzo, sin análisis, sin reflexión, y yo solía vivir igual, pero ahora incluso un simple sí me costaba como un acto de interpretación en una obra donde ya no creía. Durante todos esos días no podía olvidar, no por el beso, ni por la nota, ni por su partida, sino por mí misma, porque lo que más se graba no es el hecho, sino el estado en el que, por primera vez, te viste a ti misma sin disfraces, sin exigencias ajenas, sin papeles. Y por eso supe, ni las preguntas habituales, ni las viejas rutinas, ni las cosas organizadas pueden devolverme a un lugar donde ya no estoy, porque tal vez nunca estuve. Una semana después, cuando todo a mi alrededor ya había vuelto definitivamente al ritmo habitual, ese que antes me parecía normal, pero que ahora sentía ajeno e impostado, recibí un mensaje corto de Ricardo. No era largo, sin saludos, sin despedida, sin nombre al final. Una frase que bien podría haber pasado desapercibida entre correos de trabajo o notificaciones sin importancia, pero que me detuvo en seco a mitad del día, como un punto en una frase que, de pronto, empiezas a leer más lento. Gracias por ser auténtica. Incluso cuando no te sentías con derecho a hacerlo. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra más. Y cada vez, algo dentro de mí se movía, no por emoción, ni dolor, ni nostalgia, sino por esa rara claridad que uno experimenta cuando alguien te dice no lo que significaste, sino quien fuiste en el instante en que ni tú misma lo comprendías. Esas palabras no pedían respuesta, no abrían puertas, no llamaban al reencuentro, simplemente reconocían que lo que sucedió entre nosotros fue real. Y con eso bastaba para cambiar por completo la percepción de una misma. Borré el mensaje, no porque quisiera olvidarlo, sino porque lo recordaba demasiado bien, y no necesitaba ningún recordatorio. Como no necesitan fotos aquellos recuerdos que el cuerpo ha vivido y no la mente. Sergio aún no notaba los cambios. O fingía no notarlos. Y en eso también había una verdad,
Cada uno de nosotros protegía su mundo con tanto esmero que prefería no mirar las grietas, para no tener que empezar a hacer preguntas para las que ya no quedaban respuestas. Me hablaba de las reuniones. Del fondo, proponía cenar fuera, compartía noticias de conocidos, y yo respondía solo lo justo para no iniciar una conversación que ya no tendría un final sin dolor. Ya no intentaba justificar mi estado, no actuaba como una esposa agradecida, no buscaba apoyo en lo conocido, y tampoco me sentía culpable. Porque entendí que la traición no siempre es un acto, ni un hecho físico. Muchas veces, es simplemente ese momento en que te permites, por primera vez, no ser quien los demás esperan que seas. No tenía intención de cambiar mi vida de forma drástica, no hacía la maleta, no preparaba discursos serios, no buscaba nuevo piso ni nuevas excusas para abandonar el pasado. Pero cada vez que me quedaba sola, cuando las palabras se apagaban y el ruido cotidiano se deslizaba por las habitaciones, sentía con claridad que ya no podría volver a ese punto donde aún creía tener el control de todo. Esa semana en el piso de Ricardo no fue una huida, ni una aventura, ni un romance. Fue un espacio donde por fin pude verme como ya no me veía desde hacía años, cuando aún no tenía que demostrar nada. La conexión que nació entre nosotros no exigía futuro. Porque no se construyó sobre expectativas, sino en el momento presente, en gestos simples, en la ausencia total de la necesidad de ser mejores de lo que éramos. Ya no temía perder algo valioso si destruía lo habitual, temía, en cambio, que un día volviera a traicionarme si me quedaba donde ya no tenía nada que decir, aunque todo sonara correcto, y por eso no esperé otro mensaje. No redacté una respuesta. No viví esperando una segunda oportunidad. Todo lo que ocurrió entre nosotros no necesitaba continuación, porque ya era completo. Y ese fue, quizás, el cambio más profundo, no en los gestos, no en las circunstancias, no en los hechos, sino en ese silencio interior que por fin dejó de parecer vacío, porque ahora estaba lleno de un significado que ya no necesitaba protección.